Iceberg de sucesos públicos extraños sin ninguna explicación. Hay relatos muy interesantes, así que vamos a comenzar. En Veracruz, un buque de carga está ligado a la desaparición y trata de personas. En el 2011 llegó al puerto de Veracruz un buque de carga con el fin de llevarse ganado. Las autoridades mantuvieron al barco detrás de la isla de los sacrificios durante más de un mes. En ese periodo de tiempo, los secuestros en el puerto se multiplicaron. Del puerto de Veracruz pasó a Coatzacoalcos antes de irse del país, repitiendo el mismo patrón. Múltiples desapariciones de mujeres jóvenes de complexión similar. El buque tenía como destino Turquía, famoso por las redes de trata internacionales que operan ahí. Desde ese año, el buque no regresó a México y sus papeles desaparecieron. Apenas el mes pasado salió la noticia de que ese mismo barco está siendo investigado por la DEA por tráfico de drogas. A quien quiera saber los detalles, busque sobre el buque Almawashi. Cuando estaba morrilla y estaba la inseguridad bien machín en la comarca lagunera, por la última letra del abecedario, ejecutaron a 5 o 6 jóvenes, no recuerdo, en una glorieta. Ese día, estaba jugando con una vecina cuando comenzaron a escucharse las sirenas. Lamentablemente, uno de ellos era un vecino el cual conocíamos prácticamente de toda la vida. Fue horrible escuchar los gritos de su madre y ver a muchísimas personas llegar a la cuadra. A algunos le dieron el famoso tiro de gracia, siendo él uno de ellos. Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, ya que solía juntarse con chavos que andaban mal, o eso decían. Solo habían salido a platicar con ellos en la glorieta. Fue muy choqueante para mí y al día siguiente pasar por donde estaba el puesto de gorditas y ver la sangre seca en la carretera, ya que algunos alcanzaron a correr y los alcanzaron a rematar en varios puntos. Mi mamá lloraba mucho porque básicamente lo vio crecer y lo recordaba siempre en las maquinitas jugando. He de decir que la vibra en ese lugar está pesadísima, además de que se ven sombras pasar. Mi abuelo me contaba que un día llegando de madrugada de su trabajo, vio como una silueta parecida a su complexión caminaba y desaparecía, y justo donde era su casa. ¿Quién sabe? Dicen que las personas que mueren de forma violenta tardan más en trascender. De eso, y fácil, ya son unos 15 años o más. No recuerdo, hace cuántos años en la carretera Colima-Jalisco, un camión refrigerador de Danone y una señora chocaron. La señora tuvo la culpa y el señor del camión de Danone se ofreció a pagar los daños con tal de no llamar a las autoridades. Pero a la señora se le hizo raro y no aceptó. Llamó a las autoridades. El señor se notaba muy nervioso y ansioso. Cuando llegan las autoridades, se escucha un disparo desde el camión de Danone. El señor Y cuando comienza la investigación, encuentran 10 cuerpos sin órganos. Lugares clandestinos donde rentaban niños a mujeres que piden limosnas en la calle. Y, dependiendo de cómo los quisieras, despierto o dormido, por lo regular siempre lo llevaban dormidos. Los drogaban para que no estuvieran llorando y permanecer siempre dormidos. Era un lugar en muy malas condiciones, según la descripción que dio Facundo en su programa. Y era que estaban en un corral en el piso y rodeado de perros grandes. Estaba sucio, había bebés llorando. Y para hacer este tipo de reportaje consiguió una chica para que fuera a pedir información sobre la renta de los bebés. Obvio, con una cámara oculta que solo podía ver él y su equipo. Que Adela Noriega tiene un hijo con Salinas de Gortari, el cual hace pasar por su sobrino, y ese es el motivo por el cual dejó de aparecer en televisión. Dicen que cuando Adela estaba en el hospital dando a luz, llegó la esposa de Gortari a hacer un desmadre, y Gortari le metió sus buenos trancazos y cerró el piso del hospital, pero bueno, eso es lo que la gente cuenta. En 2004, un jugador ecuatoriano llamado Edison Méndez llegó al Club Santos Laguna como refuerzo para la temporada 2004-2005.
Lo extraño viene cuando en menos de 6 meses de estar en el equipo, el jugador pide que le rescindan el contrato porque se quiere ir de la ciudad. En ese entonces, porque se quiere ir de la ciudad, Torreón, ya que según él, se le aparecían fantasmas en su casa y no lo dejaban en paz a él y a su familia. Algo muy extraño y gracioso a la vez porque nunca había pasado algo así con un futbolista. Hace años, a un programa de radio llamó una señora llamada Clarita donde le explicaba al locutor que su hijo estaba poseído. Cuando éste le iba a dar la información sobre su domicilio, la llamada se cortó y no pudieron ver o localizarla. Solo quedaron los audios de la llamada como recuerdo. Tengo el recuerdo algo vago de haber visto de niño que durante una emisión de un programa de noticias estaban grabando el espectáculo de los clavadistas que se avientan al mar desde los riscos de la quebrada en Acapulco. Sucedió que la transmisión se cortó pues un clavadista no había emergido del agua, por lo cual comenzaron a buscarle sin dar con él hasta tiempo después, cuando al hallar su cuerpo se percataron de su fallecimiento. No fue un momento tan gráfico como aquel video del chico que se destroza su rostro al efectuar un mal salto al mar y cuyo rostro impactó contra roca firme, pero sí resultó en una búsqueda dramática y triste. El actor de doblaje de Philip Hartman, que dio a la voz al personaje de Troy McClure y Lionel Hutz en la versión en inglés en Los Simpson, lo desvivió su esposa con un arma. Lo más turbio es que sus hijos estaban en la casa cuando sucedió eso, y no conforme con eso, ella fue a casa de un amigo en común a decirle lo que hizo. Cuando el amigo y su esposa fueron a su casa, vio lo que había sucedido porque al principio no lo creía y llamó a emergencias. Unos momentos después llegó la policía. La esposa buscó una excusa para ir a su cuarto y solo para buscar otra arma que tenía escondida y se desvivió con un disparo en la sien. Andrew Dawson. El 9 de abril, Dawson se volvió viral luego de que compartiera un TikTok, un video en el cual se le ve manejando hacia una montaña conocida como Whistler's Peak en Alberta, Canadá, donde haciendo un acercamiento logró observar una forma humanoide encima de la montaña diciendo que era un gigante. Lo que parecía ser un video misterioso e inusual de TikTok terminó por convertirse en una situación de acoso para Andrew Dawson por parte de hombres desconocidos. Dawson desapareció sin dejar rastro. No fue hasta el 1 de julio del 2022 que el Campbell River Mirror, un medio de noticias de la región en la cual Andrew residía, publicó un obituario dando a conocer la muerte de Andrew Dawson a los 34. Un futbolista mexicano de descendencia camerunesca que por estar en estado de ebriedad y manejar a alta velocidad, estrelló su coche contra uno de una pareja de recién casados, que dicha pareja, creo, falleció en el acto y que un padre de ahí, cerca que se ofreció a ayudar, cuenta cómo llegó una camioneta con gente para limpiar la escena del crimen, antes de que llegaran los peritos y así suavizar la escena y de todas maneras lo hecho ya estaba. La familia clamaba justicia, cosa que nunca pasó, y más temprano que tarde, el futbolista está jugando de nuevo en las canchas, totalmente impune. Y bueno amigos, pues esto fue todo por esta semana. Les agradezco como siempre pues el apoyo. Por ahí vamos creciendo, ya llegamos a un número bueno de suscriptores. Les recuerdo que tenemos videos semanales sobre relatos de la gente todas las semanas. Para que no se los pierdan, no se olviden también seguirnos en Facebook, ahí nos pueden encontrar. También por allá estamos ahí poquito a poquito creciendo. Si tienen alguna historia, pues también la pueden dejar por aquí. Con todo gusto la leemos y la iremos incluyendo en los temas que vayan saliendo de Relatos de la Gente. Suscríbanse, les mando un saludo y hasta luego.